Se estima que la producción basada en la extracción y quema de combustibles fósiles es responsable de que las emisiones de gas de efecto invernadero hayan elevado aproximadamente 1 grado centígrado la temperatura global respecto a los niveles preindustriales. De ahí que detener, o al menos reducir, el avance del calentamiento global y dejar de destruir el mundo como se ha hecho en los 2 últimos siglos se hace imperativo. Transitar a energías limpias y menos contaminantes requiere disminuir radicalmente la dependencia de la extracción de minerales y hacer cambios rápidos y de gran alcance en el sector energético, la agricultura, el transporte y la industria. Pero ese salto debe acordarse con los trabajadores y por ello el Acuerdo de París sobre Cambio Climático estipula que los gobiernos deben tener en cuenta las exigencias de una transición justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo decente y empleos de calidad. De ahí que gobiernos, empresas, sindicatos y sociedad civil deban actuar en conjunto. Por tanto, la transición energética debe ir pareja a una planificación que sirva como medida para mitigar el impacto negativo en lo laboral y territorial e incluya un diagnóstico de los efectos económicos y en el empleo de los sectores afectados. La transición ha de ser justa para garantizar que los trabajadores que hacen posible el desarrollo económico y cuyos medios de subsistencia están en primera línea en cuanto al cambio climático, no deban enfrentarse solos a esta crisis. Transitar hacia tecnologías energéticas renovables, garantizar los derechos de las comunidades y de los trabajadores y prepararnos para un futuro que no está lejos es el desafío más significativo al que se enfrentará el mundo en los próximos años. Por ello, asegurar que nadie se quede atrás en la carrera para reducir emisiones, proteger el clima y promover la justicia social y económica garantizará que todos seamos parte de una economía sostenible, con generación de empleos verdes y decentes. La transición justa es un concepto sindical que nació en París, nació en la COP de París, COP21, y este acuerdo dice que la transición, el proceso de descarbonización de la economía, de ir a reducir emisiones, ir de una economía basada en el carbono para ir a una economía de renovables y de energías verdes y sostenibles, tiene que hacerse teniendo en cuenta a los trabajadores. No puede hacerse sin su opinión, sin su participación, y no puede hacerse sin diálogo social. Los trabajadores estamos en todas partes, estamos en la producción de energía, en la extracción de los elementos que van a producir la energía. Son los mineros, son la gente que trabaja en el petróleo, son la gente que trabaja en el sector eléctrico. La transición va a hacerse sí o sí. El Acuerdo de París exige unos compromisos, un calendario, y los trabajadores como generadores de energía, pero también como consumidores, y consumidores de productos que se hacen utilizando las energías que ellos también extraen, ¿no? Son elementos clave. Sin los trabajadores no puede haber transición energética. Y ¿quién mejor que los sindicatos para liderar este proceso, para informar, para preparar a los trabajadores y para hacerles ver que ellos son agentes de cambio? Sin los trabajadores, sin los sindicatos, no habrá transición justa. Trabajadores como solución, pero para esto debemos formarles, informarles, prepararles y no ser pesimistas, porque hay estudios que dicen que las nuevas energías, las energías renovables, son grandes creadoras de empleo, pero ese empleo tiene que ser de calidad, digno y con salarios dignos. Esta cuarta revolución tecnológica y medioambiental no puede hacerse en detrimento de los trabajadores. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para luchar contra la desigualdad, para crear una sociedad más justa y para que los trabajadores
sean un valor de la sociedad, porque se está perdiendo el valor de trabajo en favor de la especulación. No hay transición energética sin los trabajadores. Es verdad que el concepto, que es un concepto, ya digo, sindical, que nos costó mucha lucha incluirlo en el preámbulo del Acuerdo de París, es un concepto que está siendo muy utilizado con diferentes objetivos, diferentes intenciones, pero la transición justa es muy clara. Dice que todo el proceso de transformación de una sociedad basada en las energías contaminantes hacia una sociedad basada en energías más limpias tiene que hacerse sin detrimento de las necesidades y las condiciones del trabajo. Los trabajadores en el centro de la transición justa. Sin trabajadores no hay transición justa.